Muy buenas a todos, esta vez os traigo un tutorial para mostraros cómo montar un servidor JIT en un dispositivo NAS de la marca Synology. No obstante, la mayoría de las indicaciones que voy a dar van a ser válidas para instalaciones generales de un servidor JIT, ya que los conceptos se comparten. Como muchos sabréis, existe una necesidad por parte de las empresas y profesionales relacionados con el desarrollo de software de mantener todo el código controlado y versionado, de forma que se pueda revertir a un estado anterior o se pueda llevar el seguimiento detallado de los cambios del mismo. Para ello hay diferentes aplicaciones que dan solución a esta necesidad, y entre todas ellas han destacado dos modelos referentes, que han sido Subversion y JIT. Sin meterme mucho en detalle, ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, y ambas están ampliamente implantadas. SVN es un sistema centralizado del código que obliga a sus clientes a tener acceso al repositorio central para poder enviar los cambios y llevar el control del código. Permite la gestión de ramas, pero resulta tedioso trabajar en la integración de las mismas. Sin embargo, tiene una mejor eficiencia para tratar archivos binarios que JIT. Por otra parte, JIT, a diferencia de SVN, es un sistema distribuido, en el que a pesar de disponer de un repositorio central que comparten sus clientes, cada cliente dispone de una copia de este repositorio en local, permitiendo llevar un control de versiones local que puede ser exportado a su origen cuando sea necesario, dando más libertad de uso. Al igual que SVN, permite también la gestión de ramas, pero mejora notablemente su integración. El tamaño del espacio físico de los repositorios en similares condiciones suele ser más reducido que los de SVN, y por todo esto se ha convertido en el sistema más utilizado. Existen varias soluciones gratuitas, algunas parcialmente gratuitas, que permiten tener el control de versiones JIT con proyectos en la nube. Webs como GitHub, Bitbucket, SourceForge o GitLab son algunos ejemplos de ello. Sin embargo, muchas empresas o desarrolladores prefieren disponer de un servidor JIT privado, para poder ser los custodios de este repositorio. Tal y como comentaba, JIT se puede instalar en un servidor o en un ordenador convencional, bajo diferentes sistemas operativos. En este caso, vamos a instalarlo en un NAS y posteriormente hacerlo accesible desde Internet. El modelo que he utilizado es el DS918 Plus de Synology, pero ya os adelantaba que gran parte de este tutorial es portable a todo tipo de instalaciones, ya que los conceptos son muy similares. Vamos a continuar con los 10 pasos a seguir. Las dos aplicaciones que necesitaremos instalar son JIT Server, que permitirá a nuestra máquina realizar las funciones propias del servidor JIT y que instalaremos mediante el centro de paquetes del DSM de Synology, y Tortoise JIT, que es el software que he elegido para gestionar el control de versiones en la máquina o estación cliente, pero puede sustituirse por otros clientes JIT compatibles con el sistema operativo en uso. Deberemos habilitar la conexión SSH en nuestro NAS para permitir el acceso externo. Esto se realiza desde panel de control dentro de las opciones del módulo modo avanzado, accediendo al terminal y SNMP y habilitando el check correspondiente. Fijaos que viene por defecto configurado el puerto 22, pero puede ser editado. Simplemente hay que ser conscientes de que solo funcionará en ese puerto y ser coherentes en el resto de pasos. Deberemos crear los usuarios necesarios de la forma habitual en la que lo hacemos dentro del propio DSM de Synology. En este caso vamos a crear uno que se llama JIT User. También desde el propio sistema operativo del NAS abriremos JIT Server para dar permisos al nuevo usuario. A continuación crearemos una nueva carpeta compartida que he llamado JIT, a la que por defecto solo tienen permisos de administración el grupo de administradores, por lo que necesitaremos asignar permisos de lectura y escritura a los usuarios que vayan a utilizar este repositorio JIT. Para crear un proyecto JIT existen varias opciones. Yo he optado por abrir una consola de Windows PowerShell e iniciar sesión mediante SSH con un usuario del grupo de administradores. También, en el comando para abrir la conexión SSH, se debe especificar el puerto que previamente habíamos configurado en el NAS, es decir, el puerto 22, así como la IP dentro de la LAN que tiene el NAS. Una vez ejecutado esto, nos preguntará por la contraseña del usuario y si todo va bien, se iniciará la sesión SSH. Nos posicionaremos en la carpeta compartida creada previamente y lanzaremos el comando de JIT init indicando las opciones bare, vacío y shared, compartido. Esta segunda resulta necesaria para permitir posteriormente el acceso externo. Una vez creado el proyecto, ya podemos comenzar a utilizarlo.
Así que vamos a nuestra máquina cliente y mediante Tortoise Git realizaremos un clon de ese proyecto para comenzar a trabajar. Basta con indicar la ruta de red de la ubicación de la carpeta compartida al hacer el clone, ya que nuestro equipo en este caso se encuentra dentro de la misma LAN y tenemos cacheado nuestra máquina con un usuario con permisos de administrador. Una vez realizado nuestro primer commit, nos encontramos en disposición de hacer el primer push al proyecto Git, ubicado en el NAS. Podríamos utilizar la misma ruta que usamos para el clon y sería suficiente, pero quiero que vayáis viendo la transformación que va a experimentar esta URL para terminar convirtiéndose en la ruta externa. Por eso esta vez vamos a usar la conexión SSH y vamos a utilizar el formato de este tipo: usuario, dirección IP, el puerto y la ruta relativa. De esta forma validamos si está bien configurado el acceso mediante SSH y si el usuario concreto de la ruta tiene permisos adecuados. Esta sería nuestra dirección básica, esta sería la dirección con el puerto concreto comentado anteriormente. Después de haber validado el paso anterior, vamos a proceder a habilitar el acceso desde Internet. Este posiblemente sea el paso más complejo, debido a que deberemos confirmar qué puertos tenemos abiertos con nuestro proveedor de Internet, ya que aunque en nuestra LAN habíamos habilitado el puerto 22 para la conexión SSH, seguramente la propia operadora lo tenga reservado en su router principal por cuestiones de seguridad y no podamos usarlo. Así que una vez confirmados dichos puertos y en el caso de que no tengamos abierto el puerto configurado, en este caso el 22, podremos o bien actualizar simplemente el puerto en las opciones de SSH dentro del DSM con el valor de un puerto abierto que nos hayan confirmado la operadora, o bien desviar los accesos que lleguen desde un puerto abierto al puerto 22 de nuestro NAS. Como ya sabréis, el router suele tener opciones de servidores virtuales NAT para redireccionar puertos y es bastante sencillo hacerlo. Eso sí, si optáis por esta segunda opción, aseguraros de que el DHCP no asigna libremente la IP del NAS, para evitar cambios de IP que rompan esta cadena. Usando la reserva de IPs para asignar una IP fija a la MAC del NAS estaría resuelto. Para probar este acceso externo se puede realizar de varias maneras. Desde luego podéis probar directamente la URL externa. Ya sabéis que existen páginas que os dicen cuál es vuestra IP externa y seguramente caeréis en la tentación de usarla directamente con la misma máquina cliente dentro de una LAN, pero cuidado, ya que seguramente no os vaya a funcionar. Esto tiene que ver con la seguridad añadida por el bloqueo del NAT Loopback, que se encarga de bloquear el acceso a la LAN desde el exterior cuando se accede desde dentro de la propia LAN. Esta configuración es bastante común, por lo que no os preocupéis si os sucede esto, es normal. Sin embargo, se puede probar haciendo pequeñas trampas, como por ejemplo usando la conexión del móvil mediante la opción del anclaje de red por USB, o utilizando una Wi-Fi externa a la LAN. En este caso he optado por la primera opción, y para conseguirlo basta con acceder a las opciones de los adaptadores de red, deshabilitar la conexión habitual de Ethernet y luego conectar el anclaje de red mediante USB del móvil, utilizando su propia conexión de datos. La URL que debemos poner para acceder al proyecto Git será similar a la del push descrito anteriormente, pero esta vez usaremos la IP pública en lugar de la IP de la LAN y el puerto correspondiente abierto que entre en el rango que nos había proporcionado la operadora. Si todo va bien, habremos confirmado que el repositorio está disponible desde Internet, por lo tanto ya tendríamos nuestro propio servidor Git totalmente operativo. Como veis, la ruta es poco amigable y nos va a costar bastante recordarla de memoria. Sin embargo, desde Synology nos brindan algunas opciones que pueden resultar interesantes. En el panel de control podemos acceder a las opciones de acceso externo y añadir un servidor de DNS, de forma que se pueda acceder a nuestra IP pública mediante un nombre de dominio, y que este dominio apunte siempre a nuestra IP pública, incluso cuando ésta cambie, ya que muchos clientes no tienen contratada una IP fija, sino que va variando en función de su proveedor. Así tendremos una URL mucho más amigable y fácil de recordar. Esto ha sido todo, espero que le saquéis mucho partido a vuestro NAS y ojalá os haya ayudado un poco este tutorial para agilizar la instalación de vuestro propio servidor Git. Recordad que podéis suscribiros al canal para estar informados de los nuevos vídeos y por supuesto también podéis dejar vuestros comentarios para indicarme si queréis profundizar en algún tema. Un saludo para todos y hasta la próxima.